Y vamos a comenzar la clase número 3 de Teología y las Nuevas Generaciones. Qué interesante es poder hablar de la teología y las nuevas generaciones y cómo lo podemos mezclar. Creo que las nuevas generaciones necesitan con urgencia poder conocer al Dios que nosotros hemos conocido, que hemos experimentado, pero también de nosotros depende muchas veces que ese Dios sea traspasado, sea heredado, sea compartido a las nuevas generaciones. Y mi gran temor es que podamos ser una generación de conquista como Josué, pero que al pasar el tiempo, los que están a nuestro cargo o los que nosotros tenemos a nuestro alrededor no conozcan del Señor y puedan perecer y puedan vivir y morir sin experimentar a Dios. Yo estoy segurísimo que lo que Dios quiere con esta nueva generación es poder mostrarse, relacionarse, experimentar cosas distintas, diferentes, sobre todo con el tema de estos tiempos, que creo que hoy en día se valora mucho más lo experimental que lo teórico. Si le preguntamos a las nuevas generaciones, niños, adolescentes, preadolescentes, a la generación Z o a la generación alfa, como otros la han denominado, generación pandemia, si ellos prefieren ver una clase de manera online o prefieren que sea una clase práctica, estoy seguro que van a preferir una clase práctica porque ya esto nos tiene saturados y no solamente a ellos, sino que a nosotros también. Pero realizar este tipo de cosas está súper bien porque nos da la oportunidad que gente de distintos lugares se pueda conectar, pero a su vez nos quita lo esencial. Y esto es importante sobre todo al momento de hacer teología, porque a través de la tecnología se entienden muy mal muchas veces nuestras explicaciones o nuestras formas de hablar, de escribir, y sobre todo se puede leer muy frío y hasta violento incluso cuando nuestra intención jamás ha sido esa, pero se malinterpreta. Entonces, las nuevas generaciones se dan cuenta de eso y, y eso es algo que nosotros tenemos que mejorar. Y creo que un temazo que hay que hablar de las nuevas generaciones es cómo realizan la apologética, la apología en las nuevas generaciones. Y es lo que vamos a estar conversando en la clase del día de hoy y lo vamos a estar profundizando un poquitito más. Bueno, comencemos rápidamente preguntándonos qué es la apología, que vendría siendo lo esencial para poder entender. Esta palabra viene del griego y que tiene como un significado hablar en defensa, apología. Eh, es una defensa formal de una opinión, posición o acción, no necesariamente de una doctrina, aunque a menudo se usa en el contexto religioso, pero no necesariamente es solamente en la religión, sino que está abierta a muchas otras áreas. La filosofía, por darles un ejemplo, y es interesante poder entender que las personas que conocen cómo poder hablar en defensa de su opinión, de lo que cree, de su credo, de su posición o acción, va a tener más claro también en qué confía, en qué cree y hacia dónde va su camino y su meta. Nosotros no nos podemos hacer llamar cristianos si no conocemos a Cristo. Esto les pasa también a las nuevas generaciones. ¿Cómo ellos van a defender a Jesús, aunque Jesús no necesita ser defendido, pero cómo ellos lo van a defender en un contexto de debate si no saben quién es Cristo? Y eso es algo que tenemos que como curso poder analizar. Como bien les dije, este término no solamente se ocupa en el contexto de la religión, sino que también en la filosofía y obviamente en la teología. Y se deriva del teólogo y cardenal inglés John Henry Newman, que es católico, cardenal, por supuesto, quien en su obra subtitulada al castellano, Historia de mis ideas religiosas, en el año 1864, presentó una defensa formal de la historia de su vida cristiana, no del cristianismo, sino que de su vida cristiana, que llevó a su aceptación por parte de la Iglesia Católica ya un,
desde antes, podríamos decir, que la Iglesia Católica ya venía aceptando este término de la apología o apologética. Bueno, la apologética cristiana para nuestros fines se podría definir como una disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa, ofrecer, ojo con eso, y presentar defensa y evidenciar o las evidencias de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. O sea, defender a Cristo, como nosotros lo creemos y como nosotros lo entendemos. El gran conflicto que se tiene hasta hoy en día para muchas iglesias cristianas y sobre todo para una iglesia pentecostal es que nos faltan muchos argumentos para poder defenderla ante personas que tienen pensamientos filosóficos sobre el tema del cristianismo. Eh, Hay que decir que la apología o la apologética difiere del evangelismo con énfasis, aunque ambos están muy entrelazados. El evangelismo lo que hace es explicar la verdad del evangelio, quién es Jesús, qué es el pecado y cómo podemos ser salvos de una muerte eterna. En cambio, la apología o la apologética defiende la veracidad y la confiabilidad de estas afirmaciones y brinda una crítica contra falsas aserciones. O sea, no es simplemente defender, sino que también acá brinda una crítica muy clara hacia las falsas aserciones. Se observa que la apologética cristiana es defensiva porque defiende la veracidad y la confiabilidad de las escrituras, y es ofensiva porque ataca a las falsas enseñanzas y como visiones antibíblicas. Yo no sé si ustedes han visto la noticia esta semana, que han pasado muchas cosas en todo caso, pero por allá, si no me equivoco, es en Australia, que apareció un tipo que decía ser Jesús, y que tiene una pareja, no sé si es su esposa, no lo desconozco, que dice ser María Magdalena y que va viajando por el mundo dando conferencias y diciendo que, bueno, que ellos son Jesús y María Magdalena y que ya es el tiempo, e incluso hablan hasta del rapto, por lo que pude estar leyendo. Y con eso sacando obviamente mucho dinero a creyentes, creyentes que son llevados por cualquier corriente doctrinal, obviamente si no tienen una base fundamental en la escritura. Y justamente ese es el tema que hasta el día de hoy no hemos podido superar como iglesia. Y ahora también hablo con mi Petri. Creo que es o lo voy a definir así, creo que es el analfabetismo bíblico de las nuevas generaciones. El tema es que no es solamente de las nuevas generaciones, sino que es de la iglesia. Y eso es mucho más grave, porque ¿cómo le vamos a enseñar a las nuevas generaciones de la Biblia si no la conocemos nosotros? Me preocupa en gran cantidad que en nuestras iglesias tengamos maestros líderes que no hayan sido instruidos o capacitados, o que de ellos no nazca la necesidad de capacitarse y estudiar las escrituras, porque podemos tener la estrategia más linda y más fácil pedagógicamente incluso para poder enseñar algo, pero si no tenemos conocimiento de eso, ¿qué vamos a estar enseñando? Me imagino a Mercedes, que es profesora de matemática, que debe ser bien odiada por todas las nuevas generaciones, y no sé si muy querida. No, yo creo que sí, maestro, yo creo que igual te quieren, pero si Mercedes no supiera de matemáticas y solo supiera de pedagogía, sería simplemente una persona que repite algo pero que no lo sabe, y que al momento de hacerle la pregunta, pero profesora Mercedes, la ecuación en segundo grado, ¿en qué me va a servir? Por dar un ejemplo. Entonces, si ella no lo sabe porque no lo estudió, va a estar en grandes problemas. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, sobre todo cuando, por ejemplo, son padres y tienen un hijo o hija y son más chicos y les preguntan, papá, mamá, ¿qué es el sexo? ¿Qué es hacer el amor? Y muchos se confrontan con eso. Imagínense cuando les preguntan, papá, ¿y qué es el rapto? ¿Y por qué tenemos que creer en Cristo? ¿Y por qué Cristo nos salva? ¿De qué nos salva?
muchos no tienen respuesta ante esa interrogante. Entonces, hay mucha gente que va a la iglesia y dice, yo soy salva o salvo, y uno les pregunta, ¿de qué? Del pecado del mundo, pero específicamelo, cuéntamelo, ¿de qué eres salvo? Y eso ahí le genera mucho conflicto. Entonces, si el liderazgo no está capacitado para poder aprender y después practicarlo y ahí recién enseñarlo, estamos perdidos. Entonces, como dice Chris Méndez, pastor de Hillsong en Latinoamérica, el problema es el liderazgo, pero la solución es el liderazgo también. El liderazgo tiene la solución en sus manos, al alcance de sus manos, poder capacitarse. Pero hay miedo, miedo a que al momento de capacitarse cambie el pensamiento que ellos han venido teniendo y muy probablemente se le confronte a la liturgia que ellos han venido practicando. Y eso no les pasa solamente a la gente adulta, sino que también nos pasa a nosotros, que podríamos ser mucho más jóvenes que un adulto mayor, que alguien de 60 años, que quizás maneja muchos conceptos y toda su vida creyó que el cristianismo era bastante liturgia, legalismo, ser muy formal, ser muy correcto, pero eso también nos pasa a nosotros porque hemos sido formados por ellos. Y ese es el tema, que también hay que deconstruirse para volver a construirse. Y creo que ese es un precio que probablemente nosotros estamos pagando para poder enseñar bien a las nuevas generaciones. Ahora, cuando hablo de esto, me confronto inmediatamente y me digo, Daniel, ¿cómo vamos a alcanzar a las nuevas generaciones y para que todas ellas también puedan aprender esto? Y a su vez, la misma Biblia me responde y me dice que nosotros probablemente, y esto es algo que a la iglesia no le gusta escuchar ni le gusta decir, no vamos a alcanzar a todas las personas, no vamos a alcanzar a todas las nuevas generaciones. Y a las que alcancemos, no todas van a querer prepararse y escudriñar más, porque hay gente que le acomoda asistir a la iglesia una vez a la semana o conectarse, digamos también, una vez a la semana, recibir una palabra que ojalá sea de aliento, que ojalá sea motivacional y que ojalá me pueda servir y sobre todo en lo emocional, y después no lee la Biblia, no la busca. Entonces esto es un conflicto con las nuevas generaciones porque ellos no conocen al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Dios de las naciones, al Dios de las etnias, al Dios de los oprimidos, de los desamparados, de los pobres, de las viudas. No lo conocen. Y ese es un conflicto que nosotros tenemos que tratar de solucionar. Ahora yo les pregunto, ¿cómo lo podemos solucionar? Si es, muchas veces nosotros podemos tener propuestas, pero sabemos que el que tiene o los que tienen que traspasar esta visión o esta estrategia muchas veces tiene que ser el liderazgo principal de una iglesia. En este caso tenemos al pastor Alex dentro de nosotros, pero el pastor Alex no es el pastor principal tampoco de la iglesia en la que él está. Entonces, también hay cosas que se tienen que compartir y conversar, y el conflicto está en que muchas veces los pastores principales tienen cierto temor que vengan personas con argumentos o con pensamientos o estrategias nuevas y quieran plantearlas. ¿Por qué tienen temor? Porque obviamente Dios siempre va a levantar a personas para los momentos exactos, precisos, adecuados. Y si está levantando a alguien y está usando a otra persona más que a mí, probablemente puede entrar la inseguridad. Y eso no solamente le va a pasar a los pastores adultos, sino a nosotros también hoy en día, que puede venir un maestro, un líder, un pastor ayudante que pueda manejar más las temáticas como las manejo yo, y eso produce inseguridad. Y eso es grave, porque quiere decir que no estamos claros quiénes somos en Cristo ni cuál es nuestro propósito. Conflicto bastante interesante de poder analizar en cuanto al liderazgo. Cuando nosotros hablamos de atacar, en la apología, no nos referimos a una violencia física, ni tampoco tan psicológica de hacerlo pebre y hacerle creer que no vale nada. Los contrincantes de los cristianos, por decir algo, no son otras personas, sino es la incredulidad dentro de ellos. O sea, nosotros no tenemos que personificar
el ateísmo, el agnosticismo, entre otras cosas, en una persona, sino que tenemos que verlo de manera transversal y entender qué es la incredulidad con la que ellos han sido enseñados y han tenido que vivir. Y también es la decepción, porque muchos de los ateos han sido cristianos en algún momento, pero se fueron de la iglesia desilusionados, frustrados, con muchísima pena por lo que vivieron. Y eso es lamentable. Tenemos que tratar de cambiarle la cara a la iglesia en ese sentido. Lo que decir con atacar queremos expresar es que es un compromiso proactivo y también crítico de destruir las mentiras que el diablo, que Satanás, y aquí sí lo personifico, disfrazaría como verdad para llamarlas por lo que son, error e incredulidad. Eso es lo que hace el enemigo. De alguna u otra manera, nos miente y disfraza estas mentiras para llamarlas de verdad. Entonces, a las nuevas generaciones se les está mintiendo muchísimo en varias áreas. Se les presentan posturas políticas, sociales, psicológicas, que les dicen, este es el camino, esta es la verdad, pero muchos de ellos están siendo adoctrinados y no están entendiendo que se les está manipulando más que enseñando y mostrando las diferentes áreas en las que ellos pueden tomar una conciencia y comenzar su camino. Un apologista cristiano es aquel que defiende el evangelio mientras que también critica la incredulidad, pero no con una forma despectiva, sino que la critica en el sentido de que la destruye con fundamentos. Me acuerdo cuando me gustaba jugar mucho a la pelota, iba a los entrenamientos y estaba con los profes, distintos profes, y uno de ellos me dijo una vez que me pegaron una patada muy fuerte y yo me piqué, me enojé y quería puro devolverle esa patada, y se daba cuenta el profe, entonces me llamó a la orilla y me dijo, tú no le tienes que devolver la patada a esa persona para hacerle entender que estás enojado o que eres mejor, o que conoces la verdad del fútbol o que eres una persona con mayor visión. Me dijo, lo que tú tienes que hacer es jugar bien y demostrarle lo que tú sabes a estas personas, pero con hechos. Entonces yo lo entendí en ese partido y ya no lo busqué para pegarle patadas, ni siquiera lo buscaba. Jugué para que pudiéramos ganar y eso cambió mi mentalidad. En cuanto al cristianismo y a la apología, tenemos que entender que no se trata de ganar, no se trata de imponer, se trata de poder mostrar con hechos lo que nosotros creemos y defendemos y por qué vivimos de esta forma. Si el día de hoy nos seleccionaran a cualquiera de nosotros, de los que estamos presentes, para ir a una, digámoslo así, a un debate con ateos, con filósofos, con cientistas, con cristianos, etcétera, y nosotros tendríamos que ser uno de los que defendemos el cristianismo. ¿Cuál sería nuestra base para poder hacerlo? Probablemente no la tendríamos tan clara, porque no es llegar y defender esto que es tan amplio y que ha tenido tanto tiempo de vida, que ya lleva un poco más de 2000 años de vida prácticamente. Bueno, se podría decir que el cristianismo comenzó con el Espíritu Santo, entonces podríamos decir que casi no es 2000 años, pero eso, dentro de todo, nos enseña que es toda una historia dentro de la humanidad. Yo creo que es importante poder hacerlo y entenderlo, sobre todo cuando hoy en día hay muchas cosas que se avalan, hay muchas cosas que se muestran en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que pareciera que el cristianismo, de alguna u otra forma, cae de manera despectiva en las religiones o en los movimientos que nadie quiere tener. Entre esos el Islam, por ejemplo, el catolicismo, sobre todo con lo que pasa hoy en día, con el tema de los talibanes en Afganistán, con el tema de los islamitas aquí, que son un poco más extremistas. Entonces, eso me llama la atención. Alejandro, ¿levantaste tu mano? Sí, bueno, buenos días a todos. No sé si Buenos días. se escuchaba porque estaba con audífonos. Bueno, la apología a mí es un tema que me apasiona, me gusta mucho, porque tuve que aprender prácticamente, o sea, en la praxis, lo errado que estaba a mí. Pasé por una crisis de fe por el tema, por el tema de la enseñanza que había tenido por años. Yo creo que les conté, o no sé si les conté o no, pero una vez estábamos en una red de jóvenes, hace unos años atrás,
y ya llevaba unos 4 o 5 años yo con discipulado, con todo el tema, había pasado por la Escuela de Formación Cristiana, etcétera, etcétera. Pero estaba haciendo una red de jóvenes y llegaron unos compañeros y amigos de mi hijo, 13 y 14 años. Lo primero que me planteé fue perdón la palabra que voy a usar y que me perdone eh, el que siempre usamos, ¿no es cierto?, acá en un Bonde Gil para decir el lenguaje canuto que usaba, no me sirvió de nada. Lo mismo que dijiste tú sobre el tema de la salvación, los chiquillos me decían, ¿por qué necesito salvarme? Fue lo primero que me planteé. Después, lo otro es cómo enseñarle de alguna manera eh, lo que tenía que ver con los principios cristianos. Y eso me hizo replantearme muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas, ¿por qué? Porque de partida los chicos, y de ahí comencé un caminar junto con mi esposa en lo que tenía que ver con la preparación en apología. Primero que todo comencé con estudiar, entre comillas, y me llegó así como de, no sé si conocen un poco, pero Ali Strobel, la vida de él es bastante interesante. Él, periodista, ¿no es cierto? Periodista, es más, se consideraba ateo, y su esposa se convirtió. Y él era periodista de investigación, era súper duro, de una línea muy dura. Él se quería separar porque su esposa, bueno, no voy a contar más, fue el que escribió el libro El caso de Cristo. Y Es muy extraordinario, bueno. quien lo pueda leer, bueno, con él nosotros comenzamos con mi esposa a estudiar un poco todo y basamos nuestras clases, por lo general, siempre desde la apologética, pero como muy bien tú dices. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos chicos que después iban a pasar a la universidad y eso fue terrible para nosotros. Porque el bombardeo, yo pasé por la universidad, creo que todos por acá, y el bombardeo sin darnos cuenta de lo que tiene que ver con las corrientes filosóficas, con las corrientes, ¿no es cierto?, de pensamiento, es muy fuerte. Yo tengo chicas, por ejemplo, que están estudiando, no sé, enfermería, en donde te pasan todo lo que tiene que ver con la teoría de la relatividad, con todo lo que tiene que ver, en donde está basada la ciencia moderna, por ejemplo. Por ejemplo, nos ha dado muchos resultados en ese sentido. Y es extraordinario. Nosotros no somos muchos en la red, por ejemplo, pero sí los chicos comprenden y entienden. Y ahora, por ejemplo, solo un caso, ayer tuvimos una red maravillosa y tomamos el paralelo entre lo que tenía que ver con la cueva de Adulán para hablar de fracaso, hablar digamos, los parias de la sociedad, pero haciendo un paralelo con la vida de Abraham Lincoln y la vida de Abraham Lincoln, que nunca ganó nada, era un terrible loser. Y con Thomas Alva Edison, que era disléxico y lo echaron del colegio. Y cómo el ser perseverantes, el creer, desde esos puntos, pero nosotros primero tuvimos que desconstruirnos muy bien, como tú decías. O sea, dejar todo lo que creíamos, aunque, pero no porque no lo hayamos creído, porque nosotros aprendimos así, sino porque teníamos que doblemente prepararnos para poder llegar a un segmento que está totalmente desconectado de lo que nosotros somos. Por ejemplo, yo tengo 40 y algo, 40 y siempre, y los chicos tenían 13, 14 años. O sea, tuvimos que meternos en TikTok, y desde ahí comenzar a entender y comprender, pero no hacer, porque mira lo interesante, nosotros muchas veces queremos hacer de que ellos suban a nuestro nivel y saber lo que es adoración, queremos que ellos suban a nuestro nivel y sepan lo que es salvación, pero lo que nosotros debemos hacer es no bajar nuestro nivel espiritual, sino que abrir nuestra mente, bajar a su edad, entender sus procesos, entender lo que viven, no cuestionar, no juzgar, y desde ahí, desde ellos, comenzar a enseñar. Y las verdades son transversales. Si los principios bíblicos son transversales, pasan por todas, pero el tema es que uno tiene que hacer el doble esfuerzo. Creo que Mercedes me entenderá, pasa muy bien con lo que en algún tiempo se decía lo que era un maestro y un profesor, que muchas veces el profesor era el que te dictaba, pero el profesor, el maestro era el que se dedicaba a un alumno, a dos alumnos, a tres alumnos, a hacer el esfuerzo que aunque costara, pero es de uno, no de ellos, y nosotros queremos que ellos se amolden a nosotros. Exacto, y no es fácil. No es fácil porque conlleva primero tiempo, dedicación, invertir en ellos, creer en ellos, y hay muchos que vienen con no las mismas competencias o herramientas para poder aprender. Hay personas que por simplemente naturaleza o porque los papás los inculcan, les gusta leer, les gusta mirar cosas interesantes,
pero obviamente existe el otro extremo en donde hoy en día a los chicos les gusta solamente jugar, solamente ver videos en YouTube y de juegos más encima. Entonces, nunca van adquiriendo mayor conocimiento. Estamos frente a una generación de TikTokers, una generación de YouTubers, de influencers, en donde para ellos lo que importa es el ahora, es la apariencia, es cómo lo ven, es cómo ellos simpatizan con todos los pequeños movimientos que de alguna u otra manera son moda por distintos tiempos y que van tomando fuerza. Es complicado porque tenemos que tratar de unir a esta generación con las nuestras y con las que ya han pasado. Y eso, uff, es un tremendo conflicto. La verdad es que no creo que ninguna persona tenga la solución como para hacerlo, pero sí yo creo que con el caminar, con el pasar del tiempo, vamos aprendiendo y vamos entendiendo que hay cosas en las que nosotros tenemos que ser más flexibles y no tan radicales. Mercedes. Sí, en cuanto a lo que decía Alejandro de que nosotros tenemos que bajar como al nivel para ver, no sé si es tanto como decir bajar, sino que es ponernos en el lugar del otro, que es lo que nosotros muchas veces como cristianos nos creemos como seres superiores. Como, claro, vos conociste a Cristo, se te iluminó la vida, entonces tú eres un iluminado. Entonces, en serio, a veces pienso eso, nosotros nos creemos como en un nivel superior de vida, de entendimiento y en realidad estamos encerrados en cuatro paredes donde en realidad no tenemos visión de la Exacto. realidad que vivimos. En una Eh, burbuja vivimos muchas veces. exacto, exacto. Entonces, tú quizás lo ves desde tu perspectiva. Yo que he estado en una iglesia muy tradicional cuando yo empecé la iglesia en Argentina, no estaba acá en mi Petri, Ujú. pero era terrible las cosas que nos pedían que teníamos que hacer. Nosotros no podíamos usar pantalones, era una crítica infernal, delinearte los ojos, pintarte las uñas, era todo, todo ponerte chala, ponerte chala. Y no, era todo esto era un ataque infernal para los jóvenes, entonces la mayoría de los jóvenes de esa iglesia se iban, obviamente, porque no tenía ninguna atracción. Bueno, después los tiempos fueron cambiando, las mismas situaciones de que dejaban de haber gente adulta y empezaban a haber caras nuevas, gente más joven, cosas fueron cambiando, pero eh, lo que siempre ha existido es esa crítica de los adultos hacia los jóvenes, hacia lo Sí, nuevo que viene, pero en todas las épocas de este mundo ha sido así. sí, Siempre ha sido un ataque a todo lo nuevo de la juventud. Eh, sí, vos como la crítica que había tiempo atrás, yo no tuve situaciones de ver, pero en generaciones antes de que aquella mujer que tenía hijos sin marido ni siquiera podía entrar a una iglesia. Eso era así antes claro. también. Nosotros no vivimos esa época, pero hoy en día a nosotros eso nos parece ridículo, pero en esa época, hace va a decir años atrás, era muy lógico para ellos. Era muy lógico. Entonces yo creo que hoy en día nosotros tenemos una visión de juzgarnos bastante. A mí me pasa eso, yo me juzgo bastante en ese tipo de cosas, en decir, pero esto es muy extremo, pero yo tengo el conflicto incluso familiar con mi casa misma. Tú hacías el relato la otra vez de tener familiares eh, que son homosexuales. Yo tengo en mi familia una persona, familiar lesbiana, y tengo el conflicto en mi casa de no querer dejar que entre a la casa con su pareja. Y ahí tengo un gran problema porque tienen una hija. Y yo digo, ¿y qué va a pasar el día de mañana cuando esa niñita crezca y sepa que sus tíos, abuelos
que supuestamente son cristianos, no aceptaron a su familia por ser lesbianos. ¿Qué amor de Cristo le estoy mostrando yo? Y en esa posición, ahí es duro el palo para nosotros también. Es duro, pero en esta cuestión de la defensa de la fe, muchas veces nos confundimos en defender lo que creemos con imponer lo que creemos. Y esa es una línea que no tenemos tan clara. Una cosa es defender lo que creemos para que se sepa cuál es nuestra postura, pero otra cosa es imponer, no, es que yo creo eso, entonces todo lo que tú dices es mentira y lo que yo digo vale. Esa es otra cosa diferente y eso es lo que muchas veces no se entiende como cristiano. Entonces cuando se habla de atacar las falsas enseñanzas, empezamos a atacar a todo el grupo de personas, a todas las feministas que hablan en contra de la religión, y de todas las posturas cristianas, porque ellas atacan totalmente lo que es A todo. religión, Sí. sí, toda esa parte la atacan muchísimo ellas, pero tampoco nosotros no entendemos la posición desde dónde, porque obviamente yo el otro día leía un artículo de un listado de requisitos que tenían que tener de obligaciones que tenían que tener las esposas con los esposos y era algo totalmente sumiso. Y eso salía de extremistas de derecha que decía cristianos, pa' peor de vale. Entonces, Ah, obviamente, ¿quién va a querer acercarse a alguien cristiano con declaraciones como esa? Y eso está escrito en la historia. En la historia está escrito eso. Entonces, obviamente hay bastantes cosas que tenemos que nosotros reconstruir en nuestras ideas, muy pero cierto. también entender qué es lo que se defiende y qué es lo que realmente nosotros tenemos que saber entender y llegar, porque yo creo que hasta los más incrédulos saben cómo llegar sutilmente a las personas. Nosotros vamos con palo, ataque, ataque, ataque a todo, y creemos que así se va a convertir la gente, y en eso estamos equivocados. Sí, es verdad. No, yo estoy de acuerdo. O sea, confundimos el presentar a Cristo con el imponer a Cristo y muchas veces, por ejemplo, personalmente, y aquí les abro mi corazón, y a la gente que nos está viendo después de la transmisión, porque nos ve gente que no es solamente del instituto, ya me han llegado comentarios, así que eso igual es interesante. Me llama mucho la atención esta como defensa de lo moral que nosotros hacemos y de cómo nos molestamos que las otras personas vivan vidas completamente distintas a la de nosotros. Pero ¿en qué momento se nos llamó a nosotros juzgar e imponerle nuestro pensamiento y forma de creer a esa gente? En ningún momento. Entonces probablemente hemos malentendido lo que es el cristianismo y hemos malentendido también lo que es la influencia cristiana dentro de la sociedad. Porque la influencia cristiana dentro de la sociedad no significa que la gente haga lo que nosotros hacemos. Significa que simplemente nos vean como un área, como una institución, como un organismo vivo, distinto como existen muchos otros más. El tema está en que para nosotros pareciera que cuando se da una ley que va en favor de otro tipo de creencia, es como que si nos estuvieran realmente atacando a nosotros. Y no estoy hablando solamente de adopción parental, no estoy hablando de movimiento LGTBI+, no estoy hablando de aborto, estoy hablando en general. Muchas veces creemos que todos nos atacan a nosotros y en realidad siento que somos nosotros los que muchas veces nos estamos parando y diciendo cosas desubicadamente y descontextualizadamente, prestándonos y como dicen por ahí, siendo material para que justamente nos funen, nos odien y no nos quieran. Alejandro, levantaste la mano. Sí, bueno, quiero, no sé si decir un tips, pero cuando tú hacías la pregunta de cómo nosotros acercarnos con esos líderes, liderazgos, pastores, creo que fue bastante interesante una opinión que dio en la masterclass Lucas Leis. Uh -huh. Bastante interesante cuando él dijo, bueno, fue varias cosas que dijo bastante interesante, pero una de las respuestas que dio a una pregunta fue extraordinaria. A mí eso porque
dije, gracias Señor, porque es cierto, yo no creo que haya líder o pastor que no quiera tener gente. Creo que no existe el líder o pastor, por muy a ultranza, ortodoxo, por su posición que tenga. Pero cuando tú te acercas por lo que de alguna manera es lo que es común y tú lo planteas de manera responsable, respetuosa, lo planteas, estoy casi seguro, como muy bien lo decía Lucas Ley, de que va a llegar a un punto de encuentro. Y eso es bueno, no partir desde no, voy a cambiar todo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, no es que está todo mal, no. Respetando porque también esa persona también trabajó queriendo lo mejor. Y así como nosotros nos vamos a equivocar, esos pastores también a lo mejor quisieron lo mejor y también se pudieron equivocar, pero siempre partiendo por lo que nos une, siempre partiendo de ahí, y creo que ahí es donde se abre una gran posibilidad para cualquier avance. Lo otro, bueno, gracias a, tengo insomnio gracias a la ansiedad, y gracias a eso puedo avanzar en el sentido de hacer tareas y hacer cosas que me hago tiempo, aunque después ando muerto el sueño. Pero, por ejemplo, hace 2 semanas que tengo una reflexión bastante profunda en todo lo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, composiciones. Y que siempre es bueno analizar, siempre es bueno. Y en eso me sirvió mucho la película de Dietrich Bonhoeffer, extraordinaria. O sea, extraordinario. O sea, eso a mí me hizo pensar mucho, o sea, pensar en la posición de qué es tan bueno, qué es tan malo, que no voy a spoilear para los que no lo han visto, ¿eh? Pero es interesante el poder no ser tan tajante con nuestras opiniones, tan así, como muchas veces, así dijo el Señor, ¡pah! Y lo decimos nosotros muchas veces, lo decimos nosotros, que así dice el Señor, o sea, me queda esa frase, perdón que la use, no, no lo digo de forma peyorativa, pero muchas veces lo decimos para decir cosas que ni siquiera Dios dijo, y ni siquiera ha sido así, pero decimos así, dice así, no, y siempre las cosas tienen varios matices, varias posturas, creo que la conversamos hace unas clases atrás, varias posturas, y siempre desde el respeto es importante analizarlo. Lo último que tú decías con el tema de la generación y el analfabetismo de la escritura, creo que es terrible. Creo que es terrible. Voy a dar una opinión que hace un tiempo yo se la comenté a un pastor al que quiero mucho, que lidera, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con IPETRI Joven. Y creo que lo conversamos los dos también una vez. Una vez estábamos en un campamento hace años atrás, años, fue el segundo campamento que fui. Y fue nuestro querido obispo, y llegó y hizo una analogía con los que éramos hijos de pastor, entre comillas. Y tomó al Daniel Cabeza, al Luis Cabeza, y dijo, estos chiquillos desde chiquititos han jugado con los utensilios del templo. Hizo una analogía y conversó todo. Y de repente preguntó, sí, y se ponían el efod, por ejemplo. Y me dijo, y hizo parar a un joven, a otro joven, y dijo, ¿usted sabe lo que es el efod? No sabía. Le pregunté a otro, no sabía. Yo vi la cara de mi obispo y casi, y llegó y me dijo, se paró al lado mío, me dijo, si tú no sabías, estamos. Porque, bueno, era evidente mi edad dentro del del grupo que había, y me dijo, si tú no sabías, estamos mal. Paró y yo expliqué lo que era el EFO, pero eso a mí me hizo también pensar muchas cosas. Si acaso nos estamos llenando de actividades o cuál es nuestro contenido. Porque actividades podemos tener de diferentes formas, pero nuestro contenido es imprescindible de que nosotros pasemos Biblia. Pasemos Biblia. Pablo lo dice así, aunque el contexto no es el mismo, pero dice, ¿no es cierto?, de que nosotros debemos, ¿no es cierto?, cambiar nuestra forma de pensar, o sea, perdón, nuestra mente, renovar los tiempos, todo, pero el contenido debe ser el mismo. Podemos modernizarnos las formas, las actividades, pero el contenido siempre debe ser el mismo. Así es. Y eso es importante. Eso quería aportar. No, y es tremendo y es real, es real. Estoy muy de acuerdo con, con todo lo que dijiste tú, con todo lo que dijo la Meche. Creo que wow, estamos llamados a poder entender y a vivir todo esto y aplicarlo, y uf, es un desafío súper grande. Yo de verdad
no sé hasta cuándo, si de verdad la humanidad nos va a permitir seguir viviendo, porque el calentamiento global también es otro tema. No sé hasta cuándo iremos a durar, si seremos de verdad o la última generación o habrá más generaciones, pero pucha que nos tocó difícil. Sí, Pastor Alex levantó la mano. Sí, no, quería solamente aportar lo siguiente. En relación a la apología, porque en realidad, siguiendo dentro del contexto de lo que es la apología, yo he escuchado a todo esto, es la primera clase que me integro online porque no había podido estar los días sábados anteriores, pero sí escuché las clases, también me di cuenta de las opiniones que se vertieron en las clases anteriores. Eh, hay situaciones que son complejas. Yo, bueno, personalmente creo que la iglesia no está llamada a hacer apología. O sea, la iglesia no hace apología. La iglesia lo que hace es predicar el evangelio. La apología, de cierta forma, la hacemos nosotros, los que somos parte de la iglesia. O sea, digamos, el cuerpo no hace apología, el templo, el que están, yo sé que la iglesia somos nosotros, pero a lo que voy es que yo soy el que hago apología. Ahora, ¿cómo hago apología? Yo siento que honestamente la mayor apología que nosotros tenemos es nuestra forma de vida. Esa es la mayor apología que yo siento que vamos a tener. Nosotros no podemos decir o defender algo que no vivimos. O sea, si nosotros no vivimos, mejor quédese calladito, no abra la boca. Así de simple. Y también el tema, dame un segundo, por favor. Sí, 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 no hay problema. Comerciales por mientras. Estaban tocándole el timbre por lo que escuché. Sí, que mis hijos están yéndose a ensayar. Se me olvidó algo. Ya, perdí la onda. Que la iglesia como si, no está llamada a hacer apología, somos nosotros los que hacemos apología. Y que segundo, la mayor apología que nosotros tenemos es a través de nuestra forma de vida. O sea, yo pienso que eso es lo más fundamental. Nosotros venimos de un contacto, quizá Alejandro me va a entender, nosotros venimos de un contexto distinto. Nosotros nacimos en el Evangelio. Por ende, hay cosas que seguramente a Alejandro le pasa lo mismo, no cuestionamos qué hacemos, porque no nos cuestionamos, porque en realidad nacimos, nacimos sabiendo que el hombre creó a Dios, que a Adán y Eva, que el huerto del Edén, no estamos ahí con la evolución. O sea, es algo que para nosotros es natural, es algo obvio, ¿verdad? Que llega un momento en la vida en que no se cuestiona también. Pero hoy día yo siento de que en la apología tenemos que preocuparnos de poder vivir en nuestras vidas lo que Dios quiere como Dios quiere que vivamos. La gente, yo trabajo con mucha gente, yo soy asesor y vaya a varias empresas, todos saben que soy pastor. Y si me preguntan si alguna vez yo he tenido que ponerme a defender la fe, yo les diría muy pocas veces. Y a lo mejor alguien me puede decir, entonces usted no habla. No, sencillamente el punto es que a ver, no quiero ser autorreferente, pero siento que no tengo que defender la fe. Ellos ven mi fe. No sé si se entiende el tema. O sea, ¿por qué tengo que defender algo que ellos ven? Ahora, obviamente, cuando me enfrento a gente que no conozco y se me plantean cosas, porque ese es otro tema, siento que la apología nosotros la entendemos mal en algunos aspectos, porque yo no considero que sea apología, o sea, desde el punto de vista extremo sí lo es, pero sentarme a la mesa a alguien a hablar sobre la doctrina de los demonios. O sea que, no, ¿y a dónde salen los demonios en la Biblia? No, no salen los demonios, salen los ángeles, pero de ahí salieron los demonios, no sabemos de dónde salen los demonios, y empezar a defender algo así. Eh, yo, yo me vuelvo y me pregunto, ¿es esa la apología que tenemos que practicar? Yo en realidad no creo que sea esa la apología que Dios quiere que practiquemos. Si yo le convenzo a alguien de dónde salen los demonios, ¿lo va a salvar? A lo mejor le va a quedar claro que hay demonios, pero no creo que lo lleve más allá. Entonces yo creo que la apología que nosotros tenemos que practicar, estoy siendo un poquito más práctico, no estoy tampoco siendo peyorativo con la apologética, porque yo sé que es importante, ¿verdad?, tener los conceptos de fe. Pero el día de hoy, sobre todo en el día de hoy, donde tenemos una generación que es tan visual, que es tan
como leíamos en el libro que nos mandaron a hacer el informe, que es tan sensorial. No vamos a hacer una cátedra de apologética verbal que nos vaya a convencer. Lo que va a convencer a la gente, y sobre todo a los cabros del día de hoy, es cómo nos vean. Que nos vean buena onda, pero que nos vean consecuentes. Porque una cosa es ser buena onda y otra cosa es ser consecuente. Exacto. Yo siento que esa es la apología a la que tenemos que llegar. A lo mejor me desvié mucho de la realidad, pero yo veo cuando uno va al instituto dicen apologética, ok, vamos a aprender a cómo los caballos del Apocalipsis, que el bermejo, que el amarillo, que los sellos, que las copas, y vamos a poder defender. No, eso es tan trivial. Para mí la apología es vivir la vida de Cristo y que la gente diga, oh, este gallo tiene algo especial, no tengo idea qué es, pero, ok, entonces cuando yo voy a decir algo, ellos van a decir, pero lo dijo este compadre que yo sé cómo es. Y si lo dijo este compadre que yo sé cómo es, algo tiene que saber. Eso para mí es realmente apología. No sé si estoy muy perdido, pero lo comento. No, está súper bien ejemplificado y es verdad, es verdad. El conflicto es cuando nos tornamos en un entorno que es ateo, que es ideológico y que cuestiona de alguna u otra manera lo que nosotros creemos. Eso no va a pasar en la iglesia, eso no va a pasar probablemente en nuestras familias, pero sí va a pasar, por ejemplo, en una universidad, sí va a pasar, por ejemplo, en un colegio, en un liceo quizás, y ahí es donde justamente si no hay veracidad, no solamente en cuanto a mi testimonio, sino que también a lo que yo creo, y no tengo claro lo que creo, se nos genera un conflicto bastante interesante, bastante importante. Y los más jóvenes, muchas veces pueden ser más apasionados, terminan o frustrados o enojados o desilusionados o alegres, dependiendo de qué sentido tomó la conversación. Perdón, Dani, a mí me pasó eso, justamente, perdóname que te interrumpa, en un trabajo que yo tuve, donde yo trabajé muchos años en una empresa mira, imagínate, trabajé en una empresa importadora de licores, ¿y qué hacía yo ahí? Ya, Era pero catador. era catador, claro. Pero tenía un compañero que era homosexual, tenía una compañera que me decía cada rato que no estaba ni ahí con Dios y no creía en Dios. Y tenía una compañera que era pechoña, pechoña. Tú sabes lo que se le llama pechoño aquí, que será la católica, bien católica. Y yo estaba ahí en medio de ellas. Y, y después de años de compartir con ellos, que fueron muy amigos míos, salíamos a comer, siempre andábamos juntos porque éramos como la tribu del trabajo. Y después de todos esos años, te mentiría si alguna vez yo tuve que ponerme a defender lo que yo creía. Y el otro día, sin ir más lejos, que seguimos en comunicación, a pesar de que no nos vemos con muchos años, me sorprendía que esa compañera que nos decía estar ni ahí con Dios, se acordaba de lo que hablábamos, se acordaba de cómo yo era, y me dice, es que me ha cambiado tanto mi apreciación de Dios. Ahora siento que yo tengo fe, me decía. Y yo decía, wow. Y nunca le prediqué en el estricto rigor con una Biblia en la mano. Entonces, a eso me refiero yo, que es la mayor apología en la que yo doy con mi forma de ser y mi vida. Y eso puede cambiar a una persona. A eso me refiero. Y es un ambiente secular completo, como le llamamos malamente nosotros secular. O sea, ajeno a la iglesia. Exacto. Así fue. No, buenísimo. Buenísimo. Ahí Alejandro también comenta en el chat que comparte totalmente lo que dice el pastor Alex y que la apología es necesaria desde un punto de vista de entregar respuestas sobre todas las nuevas generaciones que no encuentran respuesta y la Biblia no le es suficiente muchas veces. Y con temas interesantes, y lo hemos abordado aquí, y lo vamos a abordar de hecho en la próxima clase, como por ejemplo con temas como la homosexualidad, entre otras cosas. Mercedes. Sí, ahí cuando nos dice que la Biblia no es suficiente, Alejandro, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que el gran problema que tenemos en nuestra sociedad hoy en día es el problema de que
la juventud de hoy en día tiene un nivel de lectura pésimo, comprensión lectora pésimo, y como estas cosas de las redes sociales ponen frases tan pequeñas, entonces ellos se quedan con, por ejemplo, a mí me pasa con las publicaciones que hago de las clases online, ellos leen solamente que tienen una prueba, pero no leen toda la explicación, que tienen una segunda oportunidad si no la dieron, entonces después me llenan de mail diciéndome que no pudieron rendirla hoy, que cuándo lo pueden hacer, si le doy una oportunidad, y ahí en el mismo texto dice, pero tenemos este problema donde también tenemos que, creo que Daniel nos habló la semana pasada de esto también, de hacer uso de Biblias que les permitan tener más cercanías a ellos, a su realidad, a su propio lenguaje, porque realmente estar leyendo 1960 no llegaba a ninguna parte con con la juventud usando ese tipo de textos porque no se entiende, hay palabras que realmente no son de uso actual y realmente para ellos no es suficiente la Biblia, obviamente, ese tipo de Biblia no es suficiente porque no se entiende. Entonces yo creo que también nosotros tenemos eh, que hacer uso de nuevo material, necesitamos también actualizarnos en esa parte, porque de verdad es necesario hacerlo más fácil. Eso no significa que tenemos que darle el trabajo hecho de solamente hablarles, porque esto también, como decía el pastor Lucas, también esto de aprender necesita llamar nuestra atención en todos los sentidos, lo que hablábamos la clase pasada, necesitan llamar la atención de todos nuestros sentidos, de involucrarse en aprendizaje. Yo me acuerdo que hace unos años atrás me tocó estar con los preadolescentes en la iglesia y el obispo nos compró material a las personas que estábamos trabajando ahí de Lucas Leis, ¿Ya? que había muchas actividades prácticas para hacer, para que ellos entendieran lo del pecado. Por ejemplo, manchar una pared después ver cómo, si podíamos limpiar la pared después de que la habíamos manchado con tomate y con cuestiones así. Y esa es la parte de entender con cosas prácticas. Y yo creo que en esa parte es donde realmente tenemos que actualizarnos para llegar a las nuevas generaciones, no simplemente eh, haciendo la pega fácil, sino haciendo que ellos sean parte de. Exacto. Es que cuando uno involucra a alguien, la persona se siente comprometida, se siente tomada en cuenta, se siente parte de lo que se está construyendo. Y eso genera que haya un cambio de pensamiento, de mirada. Es lo que ocurrió con muchos teólogos del siglo XIX a XX en Alemania, cuando tenían una teología liberal europea muy bombardeada por la filosofía, hasta que les tocó pastorear y moverse en medio de la gente y entender la necesidad, experimentar lo que los demás vivían, y su teología cambió. Y ellos mismos decían, ahora rechazo todos mis pensamientos anteriores porque estoy pastoreando, estoy trabajando con gente. Eso es tremendo. Débora, hola Débora. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Yo en realidad tengo un poco una consulta porque no he tenido tanto contacto con el tema de la apologética, que hasta ahora no es una, no sé si disciplina que me haya interesado tanto, pero ¿para quién es la apologética? ¿Cuál es el objetivo? Porque igual, por ejemplo, he visto algunas veces algún debate apologético, por ejemplo, entre cristianos, por ejemplo, católico y evangélico, un ejemplo simple, o con otras religiones. El tema es que igual eso me tiene un poco confundida, porque, claro, ese es el concepto que yo tenía, porque si yo quiero defender la fe o la palabra frente a otra persona, por lo menos siempre he pensado que, por ejemplo, la Biblia no sirve, ahí en ese punto específico, porque para nosotros no es la carta fundamental, es como la Constitución, un cristiano, pero para una persona que no cree, no tiene ningún valor, no tiene ningún peso. Entonces, ¿cuál es exactamente el enfoque? ¿Para quién es la apologética? Esa es mi consulta. La apologética es general.
depende mucho del contexto en donde se emplee. Puede ser justamente entre mismos cristianos que profesan doctrinas diferentes, entre religiones diferentes como el cristianismo, el islam y el judaísmo, por darte un ejemplo, o con personas que son ateas o agnósticas que tienen otro pensamiento y que quieren debatir con gente que cree en Dios y presentar argumentos para ver la veracidad de la Biblia o de Dios. Y en ese sentido, la Biblia sí sirve para la apologética en el sentido de poder defender o dar credibilidad a lo que se está hablando en torno a las escrituras. Entonces, cuando se hace apologética cristiana, yo no la podría hacer si no la hago desde la Biblia. No la podría hacer si no la hago desde la palabra. Lo que yo hago es validar o evidenciar que lo que dice la palabra es verdad, es real. En ese sentido, si no lo expreso así, no estoy haciendo una apologética cristiana, estoy haciendo una apologética de algún pensamiento, de alguna ideología que yo pueda estar manejando, pero no desde el cristianismo como tal. También lo puedo abordar desde el contexto histórico, por supuesto, puedo sacar datos muy interesantes para poder aportar a mi defensa de la fe, por ejemplo, pero la estoy haciendo de la fe en Cristo, o sea, netamente del cristianismo, y eso está en la base de la Biblia, entonces sí la estaría ocupando en ese sentido. Mm. Sí, es que eso igual, claro, porque lo que había visto hasta ahora era, por ejemplo, como los recovecos de la Biblia, por así decir, que es Sí, lo que debatían. sí, sí. Pero sí, eso de... Sí, ahora entiendo mejor el concepto. Gracias. Perfecto. Perdón, yo entiendo la de ahorita porque yo también me enfrenté a esa disyuntiva. Yo sé lo que ella se refiere, por ejemplo, si yo trato de defender un concepto bíblico con una persona que no está ni ahí con la Biblia, no le significa, no le da ni frío ni calor. Claro. Entonces, eso también es lo que yo decía hace un momento, o sea, dependiendo del contexto, la apologética, como tú dices, Dani, cuando se hace entre cristianos, ¿verdad? Quizás tiene un valor un poquito más, o sea, o entre gente creyente, digamos, tiene un valor más, no sé, por ejemplo, la otra vez discutimos aquí mismo, y también yo lo he hecho también con, con algunos familiares, acerca del concepto salvo siempre salvo, por ejemplo. Ya uno se sienta a la mesa y empieza a decir, mira lo que dice la Biblia aquí, mira lo que dice acá, y ya, y eso se da dentro de un contexto de gente que conoce Biblia. Ya, pero ¿cómo defiendo la fe yo ante una persona que no tiene o no considera el libro como inspirado por Dios? Lo considera como un libro hecho por hombres. Pero también entiendo que la apologética debe tener base bíblica, porque si no, no estamos haciendo apología. Exacto. Entonces, hay una disyuntiva y hay una disociación. ¿Qué corcho hago? Entonces ahí vuelvo y insisto, y soy majadero en eso. Como yo vivo una vida cristiana basada en los conceptos bíblicos, en mi forma de vida es la mejor defensa de mi fe. Porque ante una persona que la Biblia no le importa un comino, va a ver mi forma de vida y va a decir, oye, pero tú vives distinto. Ah, tienes algo especial. Y ahí es donde yo entro, sí, porque yo vivo en base a los conceptos que están escritos en el libro. Ah, entonces el libro tiene cierto peso. Entonces, no sé si dan cuenta de la conexión a la que quiero llegar. La gente que no considera la Biblia como un libro inspirado, lo va a considerar importante cuando vea que el libro se refleja en mí. ¡Wow! Y ahí hay una apología fuertísima. Eso. Estoy de acuerdo. Alejandro. Delante escribí porque de verdad que no me gustaría que pareciera de que quiero puro hablar, pues, o tomarme la clase, porque creo que todos tienen el derecho de poder opinar y está bien, y muy bien, pero creo que es necesario, yo cuando me enfrenté y empecé a conocer el tema de la apología, me hice las mismas preguntas, porque creo que de partida, si vemos la apología desde ese contexto, el tener que defenderlo dentro de otro creyente, creo que ya no sirve. Creo que de verdad estamos mal. Creo que si es contra un ateo, también estamos mal. Y de verdad que yo esa apología no, perdónenme, a lo mejor los más doctos o los más, o los que puedan estar viendo y que
que puedan pensarse pasado a llevar y que tengan que ver con la cátedra o con lo que tiene que ver con los estudios. Pero de verdad, a mí no me sirve eso. Y cuando conocí la apología desde lo que tiene que ver con mi tema como formador, cuando estoy discipulando y hay alguien que viene y me dice, ¿sabe qué? Yo nací en la iglesia o toda la vida he estado en la iglesia, pero me voy a enfrentar a esto y tengo susto, tengo miedo. O tengo miedo a lo mejor porque, claro, son personas que están en formación. Yo lo digo desde la praxis de lo que tiene que ver con mi tema de líder de jóvenes. Y llega y se va a enfrentar a un instituto y me dice, ¿sabe? Bueno, me dice, tío, perdonen, tío, voy a enfrentar y dicen de que de verdad siempre he escuchado en las iglesias de que o creo más en Dios o me voy a separar de Dios. Y ante eso creo que es importantísima la apología. Pero vuelvo a insistir, tiene que ver con cómo tú le muestras desde la praxis, desde lo que, por ejemplo, les coloco solo un ejemplo. Alguien me preguntaba, pero ¿cómo se valida ante la teoría de la relatividad o ante la teoría de la evolución, ante esto, este otro? Yo decía, mira, voy a partir desde un filósofo porque en algún momento te van a hablar o te van a preguntar sobre lo que tiene que ver o te vas a encontrar y vas a tener dudas. Y yo te voy a hablar desde un filósofo que a lo mejor no tiene que ver con religión, pero lo vamos a hacer un símil con la Biblia. Y ese ejercicio hago, por ejemplo, cuando le explicaba desde lo que tenía que ver con lo que decía Humberto Maturana sobre la subjetividad, entre paréntesis, que tiene que ver con el tema de la validación, cuando entre más personas, por ejemplo, y yo les colocaba el texto sobre la nube de testigos. Es una forma de hacer apología desde la Biblia. ¿Me entiendes? O sea, claro, cuando más personas el cristianismo tiene más, y parte de ahí para explicarle algo en donde alguien tiene una duda, y lo puedes hacer de que se interese en la Biblia y tenga más, porque creo que cuestionar, entre comillas, no a Dios, sino que a los métodos y a las formas, creo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí parte el hambre, parte las ganas, y los dejas con, oye, pero ¿y cómo podemos ver esto? Veamos, busquemos, pero creo que es nuestro rol de formadores, porque de verdad que creo que como líderes, como personas que en algún momento van a estar liderando iglesia, grupo, la formación es principal. No podemos solamente con las ganas y de, no, tengo todas las ganas y la disposición. No, 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 no. Debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque sobre todo las nuevas generaciones nos piden respuesta. Y para eso tú tienes que tener tanto conocimiento en la Biblia como en lo que él se va a enfrentar. Eso. Bueno, eso lo vamos a abordar también en los proyectos finales cuando hablemos de los distintos tipos de discipulados, porque justamente en esos discipulados hay que tratar también de motivar o enseñar un poquitito de esto a las nuevas generaciones. Así que ahí ya estoy bastante interesado en ver qué discipulado van a poder realizar. Seguimos. ¿Para quiénes es la apologética cristiana? ¿Para los cristianos? Bueno, muchos cristianos han oído de la apologética, pero algunos cristianos cometen el error de pensar que la apologética es solamente para creyentes filosóficos e intelectuales. Sin embargo, la disciplina de la apologética más o menos cristiana es para todos los cristianos, no solamente para algunos o para enfocarse en ciertas personas, sino que de alguna otra manera es para todos los que creemos y compartimos. Todos los cristianos, de hecho, deberíamos ser capaces de nosotros de poder comunicar lo que creemos, ofrecer una defensa de lo que creemos, mostrar su confiabilidad, su veracidad, involucrarse de manera crítica también, y también de alguna u otra manera presentar los argumentos con solidez, con bastante solidez. Y yo creo que eso es necesario, es importante de poder hacerlo. Como bien explica ahí, muchas veces, o como bien podemos ahí analizar, se ve que muchas veces hablamos y pareciera que, claro, nos están escuchando, pero por el otro lado está puro hablando, no me interesa lo que está hablando, no me interesa lo que está diciendo. Y en realidad tenemos que tratar de cambiar ese pensamiento, sobre todo los cristianos. Nosotros deberíamos ser capaces de explicar de por qué los cristianos tenemos fe en Jesús. Y primero de Pedro nos da la siguiente declaración bastante interesante con respecto a esto. No crean que todo lo que vamos a hablar no tiene Biblia, también hay Biblia. Dice primera de Pedro 13:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estás siempre preparados para presentar defensa, apología,
con mansedumbre, con ternura, con humildad, con sencillez, eso quiere decir mansedumbre, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este texto ya nos da y nos implica entender que esta esperanza de la que Pedro habla es justamente la esperanza de vivir eternamente con Dios, la esperanza también de la resurrección y de la segunda venida de Jesús. Pablo también en 1 Corintios 15 dice que, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, dice, en la Reina Valera, obviamente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué los cristianos entonces creen en un antiguo rabí judío ambulante de Nazaret que fue asesinado y que resucitó en el sepulcro? La respuesta puede ser parte también del evangelismo, pero también es directamente parte de una apologética cristiana, y es justamente lo que le quiero presentar en ese momento, que evangelizar y apologetizar, podríamos decir, están también de la mano, porque estamos hablando de la veracidad de lo que nosotros creemos. Nosotros también como cristianos deberíamos ser capaces de criticar las cosmovisiones antibíblicas, pero no necesariamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos y mostramos. Segunda de Corintios 10 dice, y Pablo escribe, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Observemos que Pablo acá no añade requisitos. Él no dice que solamente los intelectuales tienen que derribar todo argumento o que los capacitados por la Ivy o la máxima liga, por decirlo así también, tienen para desafiar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Lo que Pablo habla en esta instrucción es que para la iglesia en Corinto, y su clara expectativa es que todos los cristianos en la iglesia deberían poder enfrentarse en sentido crítico a verdades no bíblicas. Pero muchas veces nos enfrentamos a verdades no bíblicas desde nuestra postura, no desde lo que dice la Biblia o desde lo que hemos visto. Entonces tenemos que tener cuidado porque ahí hay una línea muy delgada. Y hay gente que pareciera que está defendiendo algo bíblico, pero que realmente nunca fue bíblico, sino que fue algo de la iglesia, algo de la liturgia, algo del que siempre se hizo así, del que lo defienden como si fuera de verdad algo que Jesús lo dijo y Jesús nunca lo dijo. Entonces eso es lo que tenemos que hacerle entender a las nuevas generaciones y mostrárselo. En una explicación o aplicación más práctica, el creyente es, por decirlo así, es un llamado a estar preparado para militar, desafiando y criticando también las enseñanzas antibíblicas que se opongan a la verdad sobre la persona y la obra de Jesús. Esto no quiere decir que debemos tener un doctorado o que debemos asistir a un seminario. Significa que si eres cristiano o cristiana, necesitamos hacer avanzar la verdad del evangelio, cortando la maleza de mentiras y de falsos supuestos que desordenan la visión del evangelismo. Uy, está lloviendo bastante fuerte acá ahora. Los cristianos deberíamos usar nuestras mentes y nuestros intelectos para la gloria de Dios, y eso es importante. No hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios, y eso es algo que tenemos que entender. Observemos también que en 2 Corintios capítulo 10 Pablo dice que los cristianos deben llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, y en Mateo 22 Jesús dijo que el gran mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Por eso es que parte del discipulado normal de un cristiano al seguir a Jesús debería ser amar a Dios con su mente, con sus pensamientos, con lo que cree, con lo que profesa. Es decir, usar su intelecto y su mente en su evangelismo, en su discipulado y en su apologética. Es por eso que hablamos de apologética a las nuevas generaciones.
porque es parte también de lo que somos como esencia. El evangelismo no se puede realizar si no hay discipulado. El discipulado no se puede realizar si no se evangeliza. Y el evangelismo y el discipulado no pueden seguir avanzando si no están con la apologética, porque están alineados los tres. Puede que en nuestra impulsada congregación de tipo A, por darle un nombre, sea algo usual para nosotros pensar que podemos aprovechar todo el poder de nuestras mentes por el bien del evangelio. Pero cabe destacar que históricamente, al menos en décadas recientes, esta es un área en la que la mayoría de los evangélicos hemos fallado. Hay muchísimas razones para esto. El punto es que ser un discípulo de Jesús no implica que debes dejar tu cerebro en la entrada, como muchas veces hay gente que lo ha creído. Dejamos el cerebro en la entrada de la iglesia y entramos solo con el corazón, a sentir, a vivir, a experimentar, a emocionarnos. No, hay que entrar también con el cerebro. Las preguntas que nos realizan o las palabras que nos entregan tienen que ser analizadas y decir, mira lo que está hablando, tiene razón por esto y por esto otro, no simplemente decir amén, amén, lo recibo, sí, sí, lo recibo, porque ese es un tremendo error. Las nuevas generaciones en la iglesia muchas veces no se quedan por las predicaciones que hacemos, sino por las relaciones que forman, ya que las relaciones pueden generar o ver el pensamiento y ver y darse cuenta en lo que creen y en lo que no creen. Como cristianos y cristianas, nosotros no debemos temer en procurar la verdad de Cristo. De hecho, uno de los apodos de la Reforma, el redescubrimiento de la confiabilidad y del mensaje de la Escritura, fue justamente el clamor de que toda la verdad es la verdad de Dios. ¿Cómo esto es posible? La verdad es más que una colección de ideas. La verdad es una persona y su nombre es Jesús. Apocalipsis 19 dice que Jesús es fiel y verdadero. Y Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso también tenemos que entenderlo. ¿Alguna vez han tenido una conversación con una persona que quiere tener la razón? Pastoral, ¿le ha pasado eso con alguien que siempre quiere tener la razón y la razón? Yo era así, po. Bueno, Nunca pierde. suele ocurrir. Esta situación puede ser sumamente frustrante, donde parece que solo hay dos opciones: vencer por la fuerza o rendirse. Muchos cristianos tienen esta tendencia cuando se habla de fe, sobre todo cuando hablamos de temas doctrinales. Con personas que no tienen nuestra misma fe, nos cerramos y queremos siempre tener la razón y no nos abrimos a nuevas posibilidades. Y en ese sentido, yo creo que el autor de Proverbios tiene bastante razón en que hay un poco de necedad en esa actitud. Es decir, si eso pasa entre dos personas que supuestamente conocen la verdad, ¿qué esperamos entonces de una conversación entre alguien que dice conocer la verdad y otra que no? O sea, vamos a tener que esperar que alguien simplemente imponga lo que cree y no lo presente y no lo dialogue. Y eso es lo que muchas veces ocurre. Y esto es terrible, aunque técnicamente esperaría más de quien está bien, pero nunca o no siempre es así. De hecho, los cristianos fallamos en eso. Para darles un simple ejemplo nomás rápido de esto, porque la hora lleva avanzando y hay cosas que tenemos que seguir viendo. Hace un tiempo atrás, cuando comenzó el estallido social, a lo mejor Mercedes estaba o no, no sé si estaba, hicimos, no, en la iglesia sí, pero no sé si estabas en lo que voy a decir ahora. Hicimos un cabildo abierto en donde invitamos a dos expositores. Uno, un profesor que vamos a tener, que es Claudio Colombo, sociólogo, filósofo y teólogo. Esa mezcla me voló la cabeza cuando tuve clases con él, de verdad, interesantísimo. Y una abogada. Y el tema principal, aunque no queríamos tocarlo tan en fuerte, era el apruebo o el rechazo. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer una analogía de la sociedad
analizar la Constitución y por qué se debería quizás aprobar o rechazar, en donde se veían más propuestas de aprobar que rechazar. Y ahí quedó y se generó un conflicto, porque hubo un grupito de personas que justamente se molestó mucho con las posturas y mezclaron ideología, mezclaron pensamiento, mezclaron de todo para poder atacar a uno de los expositores y decirle, nosotros tenemos la verdad y lo que tú estás diciendo, aunque estés muy capacitado, aunque hayas estudiado mucho, no es la verdad. Nosotros la tenemos. Qué tremendo error, porque no se abren a poder entender otras realidades. Y eso que pasó esa vez en nuestra iglesia central es una lamentable realidad de la gran mayoría de las iglesias cristianas, donde la gente que está sentada no acepta posturas o argumentos de otra gente que puede tener la razón con lo que está diciendo. Y eso es muy triste. 3 actitudes que juegan en contra a la hora de hacer apologética. La primera es la superioridad, y justamente tiene que ver con esto, que creemos que somos mejores que los demás, superiores que los demás, que sabemos más que los otros. Tremendo error. Otro, creer que es una pelea. Lo que les quiero decir aquí es que Dios no nos llamó a ganar discusiones, Dios nos llamó a ganar almas. Y eso marca totalmente la diferencia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo hasta ahora? Tratando de ganar discusiones, tratando de ganar el terreno de que la bandera tiene que estar en el ex Congreso Nacional, tratando de ganar de que el aborto no puede ser una ley, que tiene que sacarse. Y en realidad hemos sido llamados, y esto tiene que ver mucho con lo que hablaba el pastor Alex, hemos sido llamados a eso o a predicar el Evangelio. Y por último, la fórmula. ¿A qué me refiero con esto? De creer que tenemos la fórmula para todo. Ah, es que esto se hace así, es que ¿sabes qué? Se tiene que hacer de esta manera, es que yo pienso que es de esta manera, y nunca analizar la realidad, no tener una cosmovisión de cómo debería ser la situación. Si el cristianismo no sabe sobre lo que cree, no sabrá cómo defenderlo y cómo tampoco entender lo que cree. Y esa es una realidad. ¿Por qué creen en Cristo? ¿Por qué crees en Cristo? ¿En qué Cristo crees? Dime en qué Cristo crees y te diré qué tipo de cristiano eres. Si eres legalista, si eres religioso, si eres tradicionalista, eres extremista, todo eso me va a decir a qué tipo de Jesús tú conoces. Y lamentablemente, o emocionalista, por ejemplo, o racionalista. Entonces, hay mucha gente que tiene una mirada de Jesús, cuando una de las cosas ricas que nos vino a entregar la Reforma fue una amplia diversidad y perspectivas para poder entender y darnos cuenta quién es Jesús y qué tipo de características tiene. Por ejemplo, acá aparecen estos 4 autores. No sé si los conocen, los nombres están abajo. Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens y Daniel Dennett. ¿Quiénes son ellos? Bueno, se los voy a leer. A ellos se les llaman los 4 jinetes. La fe en Jesucristo y los valores para la vida del ser humano que de ella se desprenden están siendo cuestionados y atacados en la misma actualidad en la que nosotros estamos. No solamente por parte de ciertos fanatismos religiosos como el procedente de algunos grupos extremistas islámicos, sino que también por otro tipo de fanatismo antirreligioso, el de unos intelectuales angloamericanos que se hacen llamar los 4 jinetes. No son los únicos, pero sí son los más vehementes y significativos de la actualidad. Durante las últimas décadas, estos militantes del ateísmo radical han venido produciendo montones de bestsellers, de discos DVD o películas, con el único propósito de acometer contra la religión y en particular contra la visión cristiana de la vida. Algunos de sus títulos más característicos traducidos al español son El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, El fin de la fe, de Sam Harris, Dios no es bueno, de Christopher Hitchens, y Romper el hechizo, de Daniel Dennett. El biólogo Richard Dawkins, que es el que estamos viéndolo ahí en pantalla, escribe:
Si se acepta el argumento que se expone en este capítulo, el 4, porque casi seguro que no hay Dios, la premisa objetiva de la religión, la hipótesis de Dios, es insostenible. Casi seguro que Dios no existe. Esta es la conclusión principal del libro. Eso es lo que él presenta. Por su parte, el filósofo Sam Harris escribe lo siguiente: no necesitamos abrazar ningún mito para estar en comunión con la profundidad de nuestras circunstancias. No necesitamos adorar a ningún Dios para vivir extasiados por la belleza y la inmensidad de la creación. Los días de nuestras identidades religiosas están claramente contados. Interesante, ¿eh?, lo que proponen. El otro filósofo, eso fue en el 2007, este es 2014, el filósofo y economista Christopher Hitchens dice lo siguiente: Dios no creó al ser humano a su imagen y semejanza. Evidentemente fue al revés, queriendo decir que nosotros creemos a Dios, lo cual constituye la sencilla explicación para toda esta profusión de dioses y religiones y para la lucha fratricida, tanto entre cultos distintos como en el seno de cada uno de ellos, que se desarrolle continuamente a nuestro alrededor y que tanto ha retrasado el progreso de la civilización. Y esto está explicado en que Dios justamente no es bueno, el cual es el título de su libro. Interesante también de poder analizar, como también lo que dice el filósofo Daniel Dennett, que es el que vamos a leer ahora, y él afirma lo siguiente: el Dios que recompensa la bondad en el cielo es notablemente parecido al héroe de la canción popular Papá Noel viene a la ciudad. Es curioso, pero el gran número de libros escritos por creyentes que responden a estas obras ateas en inglés, solo un pequeñísimo porcentaje ha sido publicado también en nuestro idioma español. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente existe un muro ideológico incluso en las librerías que fomentan el ateísmo. No estoy haciendo una conspiración salfática, no estoy hablando de cosas así como, oh, no, es que se está preparando todo para el nuevo orden mundial. No, no estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que las grandes librerías o las grandes industrias están manipuladas por este tipo de personas. De hecho, las películas, las series, todas hablan muchas veces en contra de Dios, en contra de la religión, se mofan y hay un sinfín de cosas. Y esta es una realidad a la que las nuevas generaciones se enfrentan. ¿Hay motivos para preocuparse por este famoso nuevo ateísmo? Bueno, el biólogo y teólogo y recomendadísimo, se los recomiendo, Antonio Cruz, comenta al respecto lo siguiente: en mi opinión, no y sí. Me explico. Si hacemos caso a los especialistas, sobre todo a los filósofos y teólogos de prestigio, toda la propaganda que realizan estos predicadores del ateísmo se apoya en unos argumentos sumamente endebles. La calidad de sus razonamientos cuando hablan de Dios es bastante elemental. Desde semejante perspectiva, no habría por qué preocuparse, ya que las razones que ofrecen hace ya bastante tiempo que fueron bien replicadas y superadas por el pensamiento filósofo teológico. No obstante, como la cultura contemporánea valora más la cantidad que la calidad, lo divulgativo sobre lo académico, pienso que sí hay motivos para la preocupación. Muchas de estas publicaciones ateas han hecho que algunos creyentes jóvenes y no tan jóvenes pierdan su fe, porque cualquier ideología, cualquier viento doctrinal te puede llevar con él si no estás bien cimentado en Cristo. Y es justamente lo que pasa con las nuevas generaciones. Premisas fundamentales sobre el nuevo ateísmo. ¿Qué dicen? No existe Dios, no existe el alma, ni tampoco existe la vida después de la muerte. La naturaleza se ha hecho a sí misma, no hay un creador. El universo carece de finalidad, propósito o sentido. La ciencia puede explicar todo lo que existe por medio de la selección natural del darwinismo. La fe en Dios es la causa de los principales males del mundo.
Las personas se comportan mejor sin fe que con ella. Por todo esto, se propone que los gobiernos deberían acabar cuanto antes con cualquier religión y prohibirlas todas. Y además, habría que impedir a los padres que enseñaran valores y convicciones religiosas a sus hijos e hijas, puesto que esto se consideraría más adelante, y incluso en muchos lugares, como un maltrato infantil. Imagínense. ¿Qué podemos decir nosotros los creyentes? El mismo Antonio Cruz da algunos consejos y dice lo siguiente: lo que el nuevo ateísmo entiende por Dios cuando lo niega, no tiene nada que ver con lo que entendían la fe y la teología cristianas. Darwins, por ejemplo, se refiere a las distintas opiniones humanas acerca de la existencia del sumo hacedor y propone un espectro de 7 probabilidades que irían desde el teísmo fanático al ateísmo radical. Dice: vamos pues a tomar en serio la idea de un espectro de probabilidades y a colocar las opiniones humanas acerca de la existencia de Dios a lo largo de ese espectro entre los dos extremos de certeza opuestos. Bueno, el resultado de la encuesta que realizó Antonio Cruz con respecto a esto es el siguiente, porque realizó una encuesta con respecto a estas temáticas y él presentó las siguientes estadísticas. Fuertemente teísta, de los que decían yo no creo pero sé, 100% de probabilidades de los encuestados. Posibilidades muy altas pero inferiores al 100%, no estoy seguro pero creo en cuanto a Dios. Poco más del 50% decía estoy muy dudoso pero creo. Técnicamente eran agnósticos. Un 50% se declaró como agnóstico imparcial. Un menos del 50% se declaró agnóstico inclinado al ateísmo y muy pocas posibilidades, algo más del 0%. Y fuertemente ateo, sé que no hay Dios y eso se le repitió en todas sus estadísticas. La existencia de Dios finalmente no es cuestión de probabilidades. ¿Él existe o no existe? No podemos tratarlo como si fuese un ser físico o un fenómeno perteneciente al mundo natural. Lo que entra en el ámbito de las probabilidades son aquellas cosas que se consideran contingentes, y es decir, que no tienen por qué existir necesariamente. De hecho, todo es contingente menos Dios, que es necesario. Y podríamos decir que Dios no existe, porque todo lo que existe es creación de Dios. Por lo tanto, si afirmamos eso, Dios no existe. Y eso lo podríamos dar a conocer de manera tangente, clásica, radical, como lo estoy diciendo ahora. El universo existe, pero podría no haber existido. Por tanto, es contingente. Pero Dios, en ese sentido, sí existe o es necesario y es eterno por definición. Esta matización que nosotros estamos haciendo, desde luego, no demuestra que su existencia sea real, con evidencias, pero sí deja en claro que existe eternamente y ser Dios son conceptos inseparables. Por tanto, es tan bueno preguntarse cuál es la probabilidad de que Dios exista, como también cuestionarse cuál es la probabilidad de que los gnomos, enanitos, del bosque lleven un gorro rojo. Otra pregunta incoherente que se formula en el nuevo teísmo es: ¿quién diseñó al diseñador? ¿Quién creó a Dios? Son preguntas que se realizan para poder tratar de hacer entender que Dios no existe y que siempre hay algo que ha sido creado y construido, ya sea desde el pensamiento humano. La hipótesis de un diseñador diseñado está cargada de una posición inaceptable, a saber que Dios es creado. Es como hablar de un círculo cuadrado, o de un soltero casado, o de una mitad entera. Son dos conceptos mutuamente excluyentes. En el momento en que empezamos a hablar de un Dios creado, estamos refiriéndonos a un Dios, o en términos cristianos, a un ídolo. Porque Dios no es creado. Dios siempre ha estado, Dios siempre ha existido. Y esa es la gran primicia que nosotros tenemos que entender. Y con respecto a esto, ya finalizando, Antonio Cruz dice lo siguiente: no hay tal cosa como un Dios creado.
Dios es, por definición, eterno y por lo tanto no creado. No es sorprendente que Dawkins no crea en Dios, si el Dios en el cual no cree es un Dios creado. No existe ningún cristiano que crea en dioses creados. Por tanto, el libro que presenta Dawkins, en vez de titularse El espejismo de Dios, debería llamarse El espejismo de los dioses creados. El Dios de Dawkins es un espejismo, ya que no existe. Y eso se lo presenta y se lo refuta este gran pensador, filósofo y teólogo Antonio Cruz. En todas estas temáticas de apologética entra el posmodernismo y el cristianismo actual. Y ustedes saben que se denomina posmodernismo al momento histórico en el cual nos encontramos hoy día actualmente, o neopostmodernismo, y se cree que se origina desde los comienzos de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Dentro de sus principales características no existe una verdad absoluta, todo es relativo, existen muchos puntos de vista para interpretar el mismo fenómeno. Y el ser humano se vuelve individualista, narcisista, sin ganas de trascender, mirando el futuro como algo oscuro y negativo. Y en este sentido, las ideologías desaparecen y ya no dependemos de una fuerza externa que nos explique nuestra existencia o racionalización de la sociedad. La teología y lo tradicional, e incluso lo histórico, queda atrás y se comienza a perder el interés en nuestras raíces para poder pasar a un presente y a la hora. Y eso es muchas veces por lo cual también se quería sacar el ramo de historia en las aulas educacionales. El mercado posmoderno necesita una iglesia que pueda discernir la diferencia entre lo que es absoluto y lo que no debe cambiar y lo que es relativo y debe seguir cambiando. Necesitamos cristianos que conozcamos el idioma, los símbolos y los significados de nuestros interlocutores a la hora de poder presentar el Evangelio eterno, que no cambia con el tiempo, pero cambia al ser humano desde adentro hacia afuera y que en términos que exceden a las definiciones del tiempo. Necesitamos definir mejor en qué era nos encontramos y no para entrar en discusiones filosóficas, sino para discernir mucho mejor las necesidades interiores de quienes nos rodean y su percepción de lo que nosotros les vamos a comunicar. Es por eso que podríamos decir que la ciencia y la fe son amigas. Ellas hablan con el respeto de quienes se admiran y se resisten a aquellas personas que quieren ser amigas de una, pero no de la otra. ¿Sabías que para defender la fe cristiana no es suficiente presentar buenas evidencias? Aunque muchos de nosotros nos esforzamos por conseguir las mejores fuentes escritas, escuchar a los mejores apologistas y ensayar las mejores maneras de responder preguntas, la escritura presenta una manera diferente de enfrentar a quienes debaten sobre cuestiones de fe. Aunque no niega los beneficios de una buena argumentación, a partir de una investigación que sea diligente y una reflexión cuidadosa, la Biblia parece apuntar hacia el fundamento superior de una actitud y un corazón adecuado, que era justamente también lo que hablábamos hace un rato. Y eso ya marcó, eso ya mató. Y eso les duele a los que no creen a Dios. Les pone furia, los frustra, los saca de sus cabales, porque se dan cuenta que hay una transformación, que hay un cambio, que hay una diferencia, que hay algo que el otro tiene que él no. Y probablemente eso, que no se puede quizás explicar con palabras muchas veces, se explica con hechos. Marca un antes y un después en esa historia. Muy bien, eso era lo que íbamos a compartir el día de hoy en nuestra clase. Voy a detener la grabación